el gobierno tiene que hacer un alto en el camino. Tú sabes la cantidad de personas vinculadas al narcotráfico que permanentemente se están descubriendo, congresistas, municipalistas, alcaldes, directores, funcionarios del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que llama poderosamente la atención? ¿Cómo es posible que ninguno de estos casos, personas envueltas en asuntos del narcotráfico, vinculadas al PRM, ninguno haya sido detectado por los organismos de inteligencia del país? Eso es penoso, pero no solamente penoso, eso es grave. Yo creo que el presidente tiene que hacer una cumbre de inteligencia, convocar a todas las instituciones vinculadas a la inteligencia, decirle, vengan acá, ¿cómo es posible que Estados Unidos, estando allá, agentes norteamericanos estando allá, descubran aquí personas vinculadas al gobierno, dentro del gobierno, que estén envueltos en asuntos del narcotráfico? Porque déjame decirte, hay muchos que lo han pedido públicamente en extradición y hay otros que han venido aquí, la DEA, directamente a negociar con ellos. Esas personas cogen un avión y se van a Estados Unidos. Ustedes vieron que recientemente el presidente de la República dijo que este gobierno estaba cogiendo el 80% de los préstamos era para pagar deuda vieja. Pídanle al Senado de la República que le dé el listado completo de todos los préstamos que se han aprobado en el Senado. Y busquen un solo préstamo, uno, que diga préstamo para pagar deuda vieja. La gran pregunta es, ¿qué se ha hecho con todo el dinero que se ha cogido prestado? Yo quiero que me digan en cada municipio qué se ha hecho aquí con el dinero que se ha cogido prestado. Díganme una sola obra trascendente, importante, que se haya hecho con lo que el gobierno ha cogido prestado. En ninguna parte aparece esa obra. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Francisco Javier García, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y de su comité político, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y un hombre que el primer día apoyó a Despertar Político con una gran comisión que anda con él aquí. Y de verdad, gracias por venir, querido hermano. Bienvenido a Despertar Político. Bueno, muchas gracias. Flores. Muchas flores. De Linares. El invitado lo amerita. El protagonista es el invitado. Buenos días, querido hermano. Bueno, primero, buenos días, Rafael. Y ahí aprovecho a Ronnie también para salir de los hombres rápidos. Gracias. Y saludar a Abril, a Karen, a Joyce, Noris y a Norisbel. Y obviamente decir que estoy muy contento de estar aquí en este despertar político. Yo no sé si despertar es que hay que despertarse temprano para venir aquí. Son las dos cosas. O es que a los políticos que despierten. Real y figurado. Así Y obviamente contento además. Tú sabes que en el mes de octubre, cuando voy a entrevistas, siempre voy con una camisa rosada. Muy bien. Porque estamos en el mes de octubre, Sí. y el mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y es una muestra de expresar nuestra solidaridad a todas las mujeres dominicanas. Claro. Y como aquí estamos, este es uno de los mejores programas, porque aquí las mujeres duplican a los hombres, Sí. por lo menos en este momento. Yo le he llamado fieras. Sí. Las fieras. Ay, De cariño. Es una exageración. No, Ajá. porque usted no está aquí Ah. diario. Usted porque no coge el Vamos a poner puente. sí, aquí para que usted sepa. Ahí Yo está. te dije que haga un afiche que diga, en vez de Los Ángeles de Charlie, la fiera de Linares. Claro, hago afiche así. Querido hermano, ¿cómo van los trabajos en el partido? En miras a este proceso, a este reencuentro que el PLD debe tener con la sociedad en cuanto a su figura. Bueno, lo que tiene que ver conmigo, el trabajo va extraordinariamente bien. Yo te puedo decir a ti que, por ejemplo, yo anuncié que iba a buscar la candidatura presidencial el 24 de julio del año pasado. Esto quiere decir que fue antes de que el presidente Luis Abinader se juramentara en su segundo periodo. Mucha gente me criticó, pero que eso es demasiado temprano. Yo dije, bueno, todo depende de lo lejos que tú estás. Si hubiéramos sacado 40, yo hubiera esperado para el 26, pero sacamos 10 en la boleta presidencial. Y entonces tú tenías que salir a caminar el país, como dicen los colombianos, a camellar por todo el país. Hice un primer recorrido.
hice encuentros provinciales en cada lugar, luego hice el segundo recorrido, que fue visitar el 100% de todos los municipios de la República Dominicana y la mayoría de los distritos municipales. Aparte de eso, me fui fuera del país, donde están en los 5 estados donde está la mayor cantidad de dominicanos y la mayor estructura del PLD, que es Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Pensilvania y la Florida. Okay. Para darle una idea, en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, porque creo que en el caso de Europa es más, pero en Estados Unidos el apoyo que yo tengo ahora mismo alrededor del proyecto presidencial nuestro ronda el 95% de apoyo. ¿Cómo? Wow. Y aquí en la República Dominicana muy por encima del 80%. Y el 80%, hay lugares donde yo tengo... O sea que no hay oportunidad para ningún A eso- otro a eso presidenciable se- del PLD. Mira, y si a eso yo se debe pongo- que no quieren que se haga un proceso similar al de 2022. Mira, en realidad, ¿Eh? cuando tú te pones a ver a quién le conviene dentro del PLD que el proceso sea rápido, lo más pronto posible, primero le conviene a quien fue candidato, porque fue el último candidato, es el que está más fresco en la memoria. Y está opuesto. En segundo lugar, le conviene a todos los que aspiraron, porque hace 3 años fueron precandidatos, Claro. pero fueron precandidatos con 1 año y medio de campaña interna. Y tampoco están de acuerdo. Al que menos le conviene que sea lo más pronto posible es a mí. Pero yo digo, yo acepto ese reto, Claro. porque aquí no es un problema de conveniencia de persona, es de conveniencia a la organización. Entonces, y obviamente hay otro elemento que va paralelo con esto, que es la parte de la conveniencia, y es la situación en que está el país. Sí. Si el país estuviera bien, si la gente estuviera conforme, si no hubiese tantos problemas en el país, pues no hay ningún problema. Pero cuando hay tantos problemas, el que tenga aspiraciones tiene que salir a la calle, tiene que salir a trabajar. Porque hay frases que a veces yo digo que son mías, porque la he buscado y no la encuentro. Pero hay una frase que no es mía. Y es una frase que dice: el éxito no le toca la puerta a nadie. Usted tiene que salir a buscarlo. Hay que buscarlo. Si usted se siente en su casa, bueno, yo voy a esperar que me hagan una llamada para comprarme una propiedad que estoy vendiendo. No, usted tiene que salir a la calle a venderla. Claro. El éxito es así que se consigue. Y en la política también. Qué bueno que usted hable de éxito, porque la verdad es que el PLD durante mucho tiempo fue un partido de gobierno y un partido muy exitoso. Algo que envidiaban los otros partidos era la organización que existía a lo interno del PLD, a modo incluso de estructura. Sin embargo, ahora hemos visto cómo han escogido al presidente del partido, Danilo Medina, para que sea vocero de ese partido, y que en muchos casos que he estado involucrado con corrupción administrativa, que si sus hermanos, que si su cuñado, que si su gente de confianza. Entonces, ¿eso no afecta la imagen del PLD que se haya escogido a Danilo Medina para que sea vocero de esa organización política? ¿No les afecta en números, tal vez en esa imagen nueva que quieren mostrar? Lo primero es que a Danilo no se le escogió como vocero. Okay. Los estatutos del PLD establecen que el PLD tiene 2 voceros: el presidente y el presidente del partido y el secretario general. Okay. No importa quién sea. Después, cualquier otro dirigente que vaya a un medio de comunicación que expresa su posición individual, pero ellos expresan la posición del partido. Claro. Lo segundo es, yo tengo un lema que dice: la corrupción no tiene partido, la corrupción tiene responsable. Claro. Todo aquel que comete un acto de corrupción, él es responsable. Ahora, cuando tú vas a establecer la responsabilidad de esa persona, tienes de establecerlo de acuerdo a lo que establece la ley. Se somete un proceso. Fíjate que en los casos de sometimiento de personas o vinculadas al PLD o que fueron funcionarias del PLD, el PLD no salió en una defensa abierta. Claro. El PLD lo que planteó es: nosotros queremos que se respete el debido proceso. Obviamente que no se respetó, porque cuando se anunciaban todos aquellos casos, lo primero era que se hacía era preso primero e investigamos después.
A 5 años de ese proceso no hay uno solo condenado de manera definitiva. Incluso ahora mismo hay temas de corrupción en el tapete, por ejemplo este caso de Senasa, que luce ser uno de los casos más voluminosos y más grandes de la historia del país. Sin embargo, no hay ningún preso. Y yo digo, probablemente este era el procedimiento correcto, el que se debía seguir. Vamos a investigar primero y vamos a apresar después. Pero si de corrupción queremos hablar, hay que decir que la doctora Milagros Ortiz Bosch, hace 15 días precisamente, dijo que habían sometido al Ministerio de Administración Pública 276 casos de diferente naturaleza, que a la Procuraduría General de la República sometieron 50 casos y que la Unidad Antifraude sometieron 50 casos más. El número es voluminoso, pero a mí lo que me llamó la atención fue que cuando habló de todos esos sometimientos, en ningún caso dijo, de estos 50 que hemos sometido a la Procuraduría, hay tanto que ya se le ha dado cabida o que se ha sometido. Ella dijo, se ha sometido allá, por eso se ha parado ahí. Pero de todas maneras, yo digo que el Ministerio Público cogerá su tiempo y actuará en consecuencia. Entonces usted sí admite que sí hubo corrupción en los gobiernos del PLD y que tal vez la imagen de Danilo Medina desgastada y tal vez con una tasa de rechazo le resta, entonces. Mira, no, yo no creo que la imagen de Danilo le reste, como no le restó la imagen de Hipólito al PRD en su momento. Cuando Hipólito dejó el gobierno en el año 2004, yo recuerdo como ahora, que Hipólito marcaba 8% en las encuestas. Incluso en el año 2009, 3 años antes de las elecciones del año 2012, cuando la Galu era Galu, se publicó una encuesta. Y en esa encuesta Miguel Vargas Maldonado tenía 62%, Hipólito Mejía tenía 8%. ¿Quién fue el candidato a la presidencia del PRD en esa oportunidad? Hipólito Mejía. Y no ganó de chepa. Sí. Que debió haber ganado. ¿Qué discusión? No, debió haber ganado. Lo que pasa es que tuvimos que conformar un equipo fuerte para que no pudiera ganar. Bueno, hay teorías al respecto. Claro. Saludos a Don Francisco Javier, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, desde el 2020 hemos visto, vamos a decir así, un desangre de su estructura dirigencial. O sea, vemos frecuentemente en los medios de comunicación renuncias. Y yo personalmente he hecho comentarios sobre la situación interna del PLD, diciendo, lo he dicho así de manera categórica, que en el caso del PLD tiene 2 figuras que ya fueron candidatos presidenciales, Gonzalo y Abel, pero que al parecer contar con ellos el PLD, se jodió el PLD. Y lo digo porque no vemos ni a Gonzalo ni a Abel en la misma tesitura que usted, que lo vemos visitando compañeros, que lo aguerrido, vemos sí, exactamente, activando. Entonces, ¿qué posibilidad usted ve al día de hoy con la estructura que tiene el PLD de usted poder no solamente ser el candidato del PLD, porque entiendo que a lo interno usted tiene muchas posibilidades, pero de ser presidente de la República? Bueno, lo primero que te voy a decir, tú puedes hacer una lista de nombres a lo interno del PLD. Yo digo que en campaña, y sé un poquito de campaña. No sabe mucho, ahí sabe mucho. En campaña hay un precepto que es determinante. Y es el precepto que dice, ¿qué es lo que hace que un candidato se lance? Que se lance otro. Si tú aspiras a senadora por la capital, pero Linares se lanza, ¿qué es lo que tú haces inmediatamente? Que tú te lanzas también, porque no lo puedes dejar correr solo. Claro. Entonces, yo me lancé el 24 de julio del año pasado. He dicho que he recorrido el país, las provincias 2 veces, pero tengo 8 provincias que he ido 3 veces. Lo hemos visto, sí. Gracias. Y déjame decirte, en ninguna provincia yo me he topado, ni juntado, ni he tenido que dejar actividad porque los otros aspirantes van. Andan por ahí. Déjame decirte, yo quiero que llegue el momento en que me diga, mira, Francisco, vamos a mover la fecha. Al Ceibo no podemos. Al Ceibo no podemos. Fulano viene hoy. Al Ceibo no podemos ir porque fulano va. Porque yo inmediatamente cedo sin problema. Claro. Y entonces nos ponemos de acuerdo. No con esa Y ventaja. además porque el partido
el partido se dinamiza más. Ahora, me dejaron correr un año y 2 meses solo. Y te puedo decir, por ejemplo, San Juan de la Maguana, una de las provincias más emblemáticas del país. La fuerza que tiene cada candidato en la provincia tiene que ver con la cantidad de miembros del Comité Central que te están apoyando ahí. San Juan de la Maguana tiene 65 miembros activos del Comité Central. ¿Cuántos tú crees que me están apoyando? 64. Ya tú sabes. Son todos. Ya tú sabes. San José de Ocoa tiene 12. ¿Cuántos me están apoyando? 12. Pedernales tiene 10. ¿Cuántos me están apoyando? 10. Hermana Mirabal tiene 22. ¿Cuántos me están apoyando? 21. ¿Con esa estructura usted ganaría la presidencia? Total. Pero Total. claro. Cuando yo salí a aspirar, lo primero que dije, con este partido yo gano las elecciones, con ese partido. Tú tienes que saber que el peso hoy de los partidos políticos de cara a las elecciones no es el mismo peso que tenía hace 30 años. Sí. Hace 30 años un partido escogía cualquier candidato y con ese candidato ganaba las elecciones. Ya eso pasó de moda en la República Dominicana. Ya no se gana con cualquiera. Un partido que no sepa seleccionar un candidato es un partido que va a recibir una gran derrota. Porque yo siempre escuchaba mucho a Danilo decir en la campaña pasada que un candidato lo primero que tiene que dejarle claro al electorado es el deseo que tiene de ganar las elecciones. Tú quieres ganar para algo. Claro. Tú tienes que decirle por qué tú quieres ganar y qué tú vas a hacer. Y yo te voy a decir una cosa, sin desmedro de los demás. El único en el PLD que está demostrando que quiere ser candidato y que quiere ganar las elecciones y que sabe lo que va a hacer en el país, ahora mismo somos nosotros. Cuando se abra otra contienda y aparezcan otro candidato, excelente. Fuego. Pero te aseguro una cosa, estoy 100% seguro que voy a ser el próximo candidato a la presidencia del PLD, pero yo estoy más seguro todavía de que voy a ser el próximo presidente con Dios delante. Con Dios delante. Hay manera de que se pueda ganar con una oposición totalmente dividida. Lo primero es que la oposición no está dividida. Cada partido de oposición tiene sus propios intereses. Y como tiene sus propios intereses, cada partido de oposición hace su trabajo. Pero siempre ha sido así. Las alianzas siempre se dan al final del proceso. El partido que más ha trabajado alianza en la República Dominicana es el PLD. Yo soy una persona pro alianza. Pero desde ahora yo le puedo adelantar que la gran alianza que se va a producir de cara al 2028 va a ser alrededor de la candidatura presidencial del PLD. Las alianzas no se consiguen 4 meses antes de las elecciones, ni 6 meses antes de las elecciones. Las alianzas se consiguen varios años antes de las elecciones. Claro. ¿Y cómo se consiguen esas alianzas? Lo primero es respetándose entre los partidos de oposición. Un partido de oposición no está para hacerle oposición a otro partido de oposición. Pero dice Gustavo que le están persuadiendo la Fuerza del Pueblo a los Sí, PLDistas. sí, el vocero en la Cámara de Diputados del PLD. Pero déjame decirte, Sí. el voto duro de todos los partidos juntos, por ejemplo, si Linares va de candidato a la presidencia por todos los partidos políticos dominicanos juntos, y el voto duro vota por Linares, ¿tú sabes cuánto saca Linares? ¿Cuánto? 20%. El 80% del electorado no tiene partido político, vota por el candidato. Sí, Y claro. ahí aprovecho para responderte esto. El partido político que ande tratando de sonsacar a los militantes de otro partido político de que para favorecerse está cometiendo un error tremendo. Ay. A veces tú te llevas un miembro del Comité Central, Ay, Radamés. pero ese miembro del Comité Central no está trabajando. Tú no te estás llevando nada. Nada. Tú te estás llevando una persona, pero te está ganando la animadversión Claro. de la gente de esa comunidad. Ay, 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 Empezando ay, por ahí. Y lo segundo, si hay un 80% del electorado que está ahí, que tú puedes buscarlo, que tú puedes conquistarlo, ¿qué tú ganas de que tratando de sonsacar a una persona que pertenece a un partido Que político? tiene compromiso. Yo, el que venga de otro partido
Porque déjame decirte, yo tengo mucha gente del PRM que lo vamos a anunciar próximamente que me ¿Cómo? están apoyando. ¿Qué? ¿Cómo? Y tengo gente Viene juramentación. y tengo gente Por fin. vinculado, Yo hoy sí te llamo. vinculado a la fuerza del pueblo que me quiere apoyar. Ahora, yo lo que le digo, yo lo que no hago es juramentar. Ahí ni mandar nota de prensa. No. El que me quiera apoyar, que me No. apoye. Hay gente, por ejemplo, que ingresó al PLD. En la Fuerza del Pueblo hacen toda una fiesta. Ingresó aunque al juramenten PLD. dos Con gatos pa' allá, orquesta pa. y todo. Pero cuando En el ingresó al La PLD, estrella pero es lo que Francisco quiero Javier. decir, cuando ingresó al PLD, no se lo dijo a nadie. Él fue y tomó esa decisión. Y entonces cuando tú te vas, tú das una rueda de prensa al país. Pero ¿por qué? Eso es para mí eso es una ridiculez. Sí, hombre. Cuando tú es lo inverso del matrimonio. Cuando tú te vas a casar, tú invitas a todos tus amigos. Pero cuando tú te divorcias, tú no se lo dices a No nadie. quiere ni que, Se callado. quiere que lo Tú te sepan. divorcias en secreto. Quiere que lo Claro. sepan. Claro. Se ha hablado mucho del tipo de liderazgo que ejercieron los últimos dos candidatos presidenciales del PLD y que eso influyó mucho en los efectos que a la postre tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. La marca Francisco Javier, ¿qué diferente puede ofrecerle al PLD para lograr un mejor resultado? ¿Cuál es la marca personal Francisco Javier? Eso por un lado. Y por el otro, usted es considerado uno de los mejores estrategas políticos de República Dominicana. No es lo mismo ser estratega y director de orquesta que ser el actor principal. ¿Qué tan distinto ha sido pasar de estratega a ser el actor principal de este proceso? Bien, vamos. Son 3 preguntas en una. Esto es como el Exactamente. Son aceite. casi 10. Primera cosa, los candidatos del PLD, que fueron Gonzalo y fueron Abel, cada campaña es diferente a la otra. Cada campaña es un proceso distinto, tiene características, tiene actores diferentes, Perfiles diferentes. perfiles diferentes. En el 20, el candidato a la presidencia del PRM fue Luis Abinader. Luis Abinader se ha convertido en un gran político. Sí. En el 24, Luis Abinader iba por la reelección. No es fácil ganar en la República Dominicana a un candidato que vaya por la reelección sin una crisis económica fuerte. Claro. Pero en el 2028 yo no voy a enfrentar a Luis Abinader. No. Y dice el manifiesto comunista de Carlos Mar y Federico Engel que la suerte es una categoría histórica. Parece que me tocó esa suerte. No voy a enfrentar a Luis. Y como no lo voy a enfrentar, me va a tocar enfrentar a otro aspirante, que por cierto son muy buenos U todos, otra. del PRM, u otra, que también es excelente. Entonces, Y de la Fuerza del Pueblo también. Le toca sí, competir. pero Con no un importa. ex Está compañero, No con un importa, ex compañero. Está definido porque para concretizar una partecita de la pregunta anterior y aprovechar ahí esta pregunta de abril, en las campañas, a veces en esos procesos tan fuertes que se dan, hay situaciones que no se, vamos a decir, que no se concretiza completamente, no se concretizan completamente los procesos que se dan. Pero en el caso, por ejemplo, de las elecciones del 2020 y en las elecciones del año 2010, yo lo que diría es que hubo mala primavera, nos tocaron mala primavera, ahora nos tocará una primavera diferente. Hay una situación económica ahora mismo totalmente distinta a la del 20, Y a la del hacia 24. el PRM y a la del 24. Yo mismo cuando aspiré ¿Y no en el podría, año, no podría mejorarse para el 2028? podría mejorarse Ok. si otro partido estuviera gobernando, pero el que está gobernando es el mismo. Porque no hay cambio de gobierno de aquí No, a allá. pero hay muchos Porque, cambios de ¿sabe qué es lo que actores? pasa? Que Estrategia. No la lo ilusión. que pasa es, no la ilusión. ahí te- lo que pasa es el mismo ¿sabe qué es lo que presidente pasa? del Banco Central. No, lo que pasa el mismo es Magín Díaz que tenía el PLD, o sea, los cambios de actores que han habido en el aparato económico, en todo lo que tiene que ver con lo financiero, se parece mucho. Eran buenos a antes y los buenos gobiernos ahora, lo del que tú dices. PLD. Claro, Entonces, claro, si eran buenos claro. antes, ¿cómo es que pasaron a ser malos Sí, ahora? lo que pasa es que los países, Digo yo. al país no lo Explíquemelo dirige, usted. al país no lo dirige el gobernador del Banco Central, No, al claro país que no no. lo dirige el ministro de Hacienda. Y un gobierno, no importa que el presidente tenga buenas intenciones, porque de buenas intenciones está lleno
el camino hacia el infierno. Claro. El problema no es ese. Un país lo dirige un equipo. Y el equipo que está gobernando, yo soy de los que digo, en el primer año de gobierno se le aceptaba todo porque estaban aprendiendo. 16 años fuera del gobierno. Pero este gobierno, con sus funcionarios, cuando tú lo ves operando, en vez de aprender, lo que van es desaprendiendo. Porque da la sensación que hoy conocen menos el Estado que los que lo conocían antes. Si tú tomas, por ejemplo, todos los servicios públicos, todos los servicios públicos, y yo te digo, dime un solo servicio público que esté igual o que esté mejor que como ellos lo encontraron. Uno. Salud, un desastre. Educación, una vergüenza lo que ha estado pasando en educación. El 911, que funcionaba como un sistema de asistencia de un país desarrollado, lo han desbaratado. El sistema eléctrico, que tenía luz 24 horas. Hoy lo que tenemos, hoy hemos retrocedido como aquella famosa película El túnel del tiempo. No hemos retrocedido 25 años atrás, con apagones terribles. Si tú te vas al sector agropecuario, un sector que se hablaba de autosuficiencia alimentaria, con productores agropecuarios contentos, felices, con mucha asistencia técnica, pero usted dice con que muchos en préstamos. No, pero déjame en responderte. los gobiernos del PLD eso se resolvió. Sí, pero déjame responderte. No, Sí, porque sí, sí. no podemos Sí, mentir sí, al público pero ahí responsable no, que tenemos. O sea, decir que esos Si que me esos deja temas hablar se es un resolvieron. éxito. Si me deja hablar es un éxito. No, usted está aquí para hablar. No, pero no, yo le digo, pero y sería y bueno. déjame decirte, y si me levanta la mano, yo te dejo hablar a ti. Pues muchas gracias. Bueno, aunque los turnos lo da el coordinador, pero No, lo que yo quiero pero decir, tú me levantas la mano y yo me pero paro y te lo dejo que hablar. le quiero decir es que la Pero verdad para poder es que- completar la idea de la pregunta. Bueno, pero Porque, que me gustaría que usted me lo... Pero oye, Perdóneme, compañero, lo que quiero decir es que me gustaría que hablemos en base a la verdad, a lo que sí se resolvió en los 20 años de gobierno y que en estos 5 años usted entiende que sí, que pudo haberse hecho mejor, pero cosas que no se resolvieron en los 20 años de gobierno del PLD, pues no decir que estaban resueltas. Mira, tú eres tan inteligente que estás cometiendo el error del efecto del espejo. Ajá. Es que cuando tú le haces una pregunta a alguien, no quiera que te responda lo que tú quieras, tú tienes que Claro. dejar que responda lo que quiera. No, Entonces, claro. óyeme, mira. Siempre y cuando sea con la verdad. Todo lo que yo estoy diciendo, yo tengo un precepto en la comunicación. Lo que yo digo, tú puedes estar en desacuerdo, pero nadie me puede desmentir. Nadie me puede desmentir. Que nosotros dejamos un sistema eléctrico funcionando 24 horas, eso es así. Yo en días pasados estuve en Villa Altagracia y cuando voy a Villa Altagracia, el último apagón duró 25 horas. Y déjame decirte, no solamente que duró 25 horas, sino que la gente que hace un año tenía luz y pagaba 10,000 pesos, ahora tiene la mitad de la luz y está pagando 15,000. Y el propio administrador de la CDE, Celso Marrancini, dice que en una de las sedes se facturaron a 42,000 personas de más y que se iba a someter a la justicia. ¿Ustedes conocen ese sometimiento? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Robo público. Porque si tú me facturas a mí más de lo que yo estoy consumiendo, eso es un robo público. Ahora, que el sector agropecuario en el gobierno pasado creció como creció, se debió a un elemento fundamental. ¿Cuál fue el elemento fundamental? Primero, que el presidente Danilo Medina tenía ese sector como la niña de sus ojos bonitos, que le dedicaba sábado y domingo completo haciendo las visitas sorpresa y en cada lugar dejaba programas trabajando. Todos esos programas se han caído. Pero vamos, por ejemplo, al área de la economía. Uno de los problemas que el gobierno tiene en materia económica es que el gobierno, los números a veces le dan en la cara, pero el gobierno actúa como si no estuviera pasando nada. El gobierno, por ejemplo, proyectó para este año 2025 un crecimiento de un 4.5% del Producto Interno Bruto. A los 6 meses, el gobierno y el Fondo Monetario hacen una revalorización y dicen, no va a crecer 4.5, va a crecer un 3%. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hubo una caída
en la proyección de un 33%, porque en vez de 4.5 tú vas a crecer 3% y 1.5 es el 33%. Pero hay otro indicador que es más fuerte todavía, que es lo que se llama el índice mensual de actividad económica. Que esto no es proyección, esto es realidad. En los primeros 6 meses de este año, el índice mensual de actividad económica había crecido el país en 2.4. Entonces tú dices, ¿cómo yo sé que ese crecimiento es malo o ese crecimiento es bueno? Solamente hay una manera, y es comparando estos primeros 6 meses de este año con los 6 meses del año pasado. ¿Cuánto creció el año pasado? 5.4. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que hubo una caída en el índice mensual de actividad económica de un 46%. Tú dices, pero dime un indicador más contundente que me exprese a mí cuál es la situación económica que está viviendo el país. ¿Tú sabes quién la da? El mismo gobierno, la Superintendencia de Banco, que dijo hace 2 semanas. Si yo vengo la semana que viene, te voy a decir, dijo hace 3 semanas, pero fue 2 semanas que dijo que el 48% de todos los pagos que se han hecho con tarjeta de crédito en lo que va en este mes pasado se hicieron con una mora, lo que quiere decir que la gente no está teniendo ahora la facilidad para hacer los pagos normales, sino que está pagando en mora. Y entonces esos son indicativos. Ustedes vieron que recientemente el presidente de la República dijo que este gobierno estaba cogiendo el 80% de los préstamos era para pagar deuda vieja. Como ustedes son periodistas y todos son investigadores, porque yo tengo ese documento, pues yo lo invito, vayan al Senado de la República, pídanle al Senado de la República que le dé el listado completo de todos los préstamos que se han aprobado en el Senado. Si se aprobó en el Senado es porque ya se aprobaron. Y busquen un solo préstamo, uno, que diga préstamo para pagar deuda vieja. Todos los préstamos van destinados con un proyecto determinado. Y la pregunta es, ¿y con qué que el gobierno paga la deuda vieja o la deuda nueva? ¿O con las recaudaciones? Porque el gobierno recauda. El gobierno puede tomar préstamos para apoyo presupuestario, pero el gobierno paga la deuda es con lo que recauda. Segunda cosa que el presidente Abinader dijo, que para mí fue una bola de humo para diluir un poco. Dice el presidente Abinader ahí que el porcentaje de la deuda respecto al Producto Interno Bruto es ahora menor que antes, la composición. El gobierno de Danilo cerró el año 2019, porque el año 2020 fue un año perdido, no se calcula para nada por el efecto de la pandemia. Sí. Cerró en el año 2019 dejando una deuda de 35 mil millones de dólares. ¿Cómo se descomponía esa deuda? 23 mil millones correspondía a la deuda externa. 10 mil millones correspondía a la deuda interna. Y había 2.500 millones que era deuda intergubernamental. Eran 2.500 y pico, etcétera. ¿Cuál es el nivel de la deuda hoy? 60 mil millones, 25 mil millones de dólares más. ¿Cuánto representaba la deuda en aquel momento del Producto Interno Bruto? 40%. ¿Y ahora cuánto representa? 47%. El gobierno dice que es 50%, que la deuda era en 50% y que ahora se ha reducido, citando al Fondo Monetario Internacional, en proporción al PIB. Ha reducido en proporción al PIB. Entonces, ustedes buscan a inicio del 2020 la rueda de prensa que dio el Ministerio de Hacienda con todos los funcionarios a la prensa, donde dio estos datos que yo le estoy dando. Porque eso está ahí, eso está ahí. Lo otro, el verdadero problema de la deuda es el porcentaje que representa del Producto Interno Bruto. No, yo personalmente nunca he sido muy partidario de que la deuda se calcule así, porque tú dices, yo calculo el tal porcentaje del Producto Interno Bruto, pero que lo que se produce del Producto Interno Bruto no es tuyo.
Eso no es tuyo. Lo que es tuyo es lo del presupuesto, lo que tú manejas en el presupuesto. Pero te ponen esto para que tú puedas coger más dinero prestado. La gran pregunta es, ¿qué se ha hecho con todo el dinero que se ha cogido prestado? Como yo he estado viajando al interior, yo en cada provincia, yo tengo un concurso abierto ahora mismo. ¿En qué consiste? El concurso, y lo he hecho por municipio. Y yo he dicho, yo quiero que me digan en cada municipio qué se ha hecho aquí con el dinero que se ha cogido prestado. Díganme una sola obra trascendente, importante, que se haya hecho con lo que el gobierno ha cogido prestado. En ninguna parte aparece esa obra. Pero yo se lo he pedido al gobierno. Hagan un listado de todas las obras que ustedes han hecho con los que han tomado prestado. Porque Andy Dawager dijo hace poco que el 95% de la mayoría de los préstamos que se han tomado ha sido por el problema del gasto corriente. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, hay 2 señalamientos que se lo ha hecho más de 5 veces este gobierno. ¿Cuáles son los 2 señalamientos? Primero, el Fondo Monetario está planteando una reforma fiscal desde el año pasado. Pero los 2 señalamientos tienen que ponerle cuidado a 2 cosas. La primera, el nivel del endeudamiento externo. El nivel del endeudamiento externo. Tú sabes que el Fondo Monetario Internacional, Juan Bo decía que era la policía internacional, la policía financiera internacional. Y el segundo que plantea el Fondo Monetario es la calidad del gasto. Es la calidad del gasto. De 1970 al 2012, 42 años, ¿en cuánto se incrementó la nómina? ¿Saben cuánto? 100,000 empleados. Y la pregunta es, del 20 al 24, ¿en cuánto se incrementó? En 100,000 empleados. El mismo partido que dijo que iba a reducir la deuda, que iba a achicar el Estado, no solo que lo achicó, sino que le incrementó en 100,000 empleados más, que ya obviamente va mucho más, porque solamente este año van 23,000 nuevos empleados adicionales. Y si a eso se agrega la enorme cantidad de pensiones de gente de 28 años, de 30, de 32, que se utilizó en la campaña electoral cuando se estaba comprando gente para poder ganar la reelección. Entonces este es un tema que está ahí. Pero hay temas que son más preocupantes que este y que yo quisiera aprovechar, porque yo sé que en este programa toca mucho este tipo de temas. Principalmente el hermano Rafael Linares, que es un abanderado, es una de las figuras abanderadas de la lucha en contra del flagelo del narcotráfico. Y yo quiero hacerle, al margen de cualquier crítica al gobierno, esto lo voy a hacer sin un espíritu crítico. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un alto en el camino. Un alto en el camino, para que la gente me entienda. Una persona que va por la autopista Duarte y va con una camioneta, en la camioneta lleva bulto, lleva maleta, lleva racimo de guineo, de plátano, pero esas maletas se van cayendo. Y se cae un bulto, se cae una maleta, se cae un racimo de plátano. Esa persona tiene en algún momento que pararse y decir, no, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando? Que se me están cayendo estos bultos. El gobierno tiene que hacer un alto en el camino, porque no es posible que la República Dominicana tenga que dar la imagen a nivel internacional, porque uno a veces cree que las cosas pasan aquí, pero ya el mundo está, en la comunicación está más globalizado que en la economía. Tú sabes la cantidad de personas vinculadas al narcotráfico que permanentemente se están descubriendo, congresistas, municipalistas, alcaldes, directores, funcionarios del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que llama poderosamente la atención? Lo que llama poderosamente la atención con esto es, en la República Dominicana deben haber, calculo yo, algunas 7 unidades especializadas de inteligencia. Este es un país pequeño, esto no es Brasil, esto no es Estados Unidos.
Este es un país que todo el mundo se conoce y todos nos conocemos. ¿Cómo es posible que ninguno de estos casos de personas vinculadas al personas envueltas en asuntos del narcotráfico, vinculadas al PRM, ninguno haya sido detectado por los organismos de inteligencia del país? Eso es penoso. Pero no solamente penoso, eso es grave. Pero da la impresión, ¿Cuál es? Da la impresión de que tal vez en estos momentos se encubre menos que antes, porque lo que se ha dado a conocer en el extranjero con estas cooperaciones que se han hecho, como la DEA está ya instalada en nuestro país, y la cantidad de droga que se ha incautado en estos 5 años de gestión histórico para la República Dominicana, pues al parecer es que ahora se encubren menos los asuntos de narcotráfico y la cooperación es mayor con los Estados Unidos. Esa es una interpretación. La otra interpretación es, si tú dices, en la República Dominicana se come más, ¿qué es lo que tú quieres decir? Que se está produciendo más. Si se coge más, es porque está entrando más. Porque nosotros no producimos. Nosotros somos un canal. Nosotros o se somos publica un puente. más. No. Está entrando más. Esta gente llegó al gobierno y esta gente se sentían a confianza y empezó a entrar más. Ahora, si es un problema de comparación entre este gobierno y el otro, ¿cuántos congresistas, diputados del PLD fueron solicitados en extradición en los 16 años de gobierno del PLD? Ninguno. ¿Cuántos regidores del PLD fueron solicitados en extradición? Ninguno. ¿Cuántos alcaldes del PLD fueron solicitados en extradición? Ninguno. ¿Cuántos funcionarios del gobierno, ministros, directores, subdirectores, viceministros, asesores, fueron solicitados en extradición? Ninguno. Esto quiere decir que el gobierno, cualquier gobierno, tiene mecanismo de fiscalización. Ahora, yo lo que digo es, y es mi recomendación, yo creo que el presidente tiene que hacer una cumbre de inteligencia. Y como es una cumbre de inteligencia, no tiene que hacerla pública. Convocar a todas las instituciones vinculadas a la inteligencia, decirle, vengan acá. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, estando allá, agentes norteamericanos estando allá, descubran aquí personas vinculadas al gobierno, dentro del gobierno, que estén envueltos en asuntos del narcotráfico? Porque déjame decirte, hay muchos que lo han pedido públicamente en extradición. Y hay otros que han venido aquí, la DEA, directamente a negociar con ellos. Esas personas cogen un avión y se van a Estados Unidos. Pero esto, fíjate que yo dije que iba a hacer esta propuesta al margen de cualquier crítica política. Porque, por ejemplo, cuando tú coges los funcionarios, los ministros de este gobierno, y tú lo ves, tú sabes que ninguno de esos ministros tiene nada que ver con narcotráfico. En el caso de todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana, todos los presidentes, incluyendo el actual, yo te aseguro a ti que ningún candidato que haya llegado a presidente en este país aceptaría un centavo de una persona que sepa que está vinculado al narcotráfico. Entonces, las autoridades del gobierno, y menos nombrarlo, y las autoridades del gobierno que han recibido el reconocimiento de Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico, es una lucha real que la tiene este gobierno y la han tenido los otros, pero tienen que afinar, porque cada vez que a nivel internacional, que fulanito, que perencejo, que aquel, y aquí lo que se trata no son de acusaciones, no son como las acusaciones de corrupción, que pueden ser y no pueden ser. Cuando Estados Unidos pide, ya la persona automáticamente se declara. Hay alguien que Estados Unidos haya pedido en extradición por narcotráfico, que haya dado una rueda de prensa y decir, es una infamia contra mí. Nadie. Pídame perdón. Yo me voy más lejos. Todos los narcotraficantes. Tú sabes que estoy tomando el tema tú. Todos los narcotraficantes. Colateralmente. Sí, todos los narcotraficantes que se han ido fuera del país, en República Dominicana, que han sido extraditados por la autoridad, han pactado todos. Han negociado todos. Todos se han ido a firmar. Pero, Francisco Javier, recientemente tuvimos un apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Usted fue ministro de Turismo. ¿Usted cree que eso lacera el turismo dominicano, que un aeropuerto tan importante se apague y que después se decida
el gobierno multar a Aerodón y que no se hable más de eso? Mira, la multa de Aerodón, para mí, eso es casi un chiste. Sí. Porque nosotros los dominicanos deberíamos hacer una pregunta. ¿Por qué en el aeropuerto de Punta Cana no se va la luz? Ni hay un apagón. Es el mismo país. Es el mismo país. Y aquí él tiene más uso porque recibe más vuelos. Sí, el aeropuerto de Punta Cana a las 3 de la mañana, principalmente países que vienen de lugares con horarios diferentes, es así. ¿Cuántas veces ha pasado un apagón en el aeropuerto de Punta Cana? Nunca. En el de Puerto Plata, no sé, no tengo conocimiento. Ahora, ¿por qué se produce este apagón? Que fue lo que debieron haberle dicho a la gente. Porque las plantas de emergencia que tiene el aeropuerto, que tienen los edificios, que tienen las empresas, son plantas de emergencia. Y las plantas de emergencia no son plantas generadoras, lo que quiere decir que están para entrar cuando se produzca una situación, una eventualidad, pero por poco tiempo. Estas plantas del aeropuerto prácticamente se fundieron porque estaban dando una cantidad adicional de electricidad, sustituyendo la energía. Quisieron plantear que se trataba de un caso que era que la luz entraba, que no entraba, pero hubo una persona del aeropuerto que tuvo que decir que ellos estaban a la espera de 2 plantas que estaban en camino para el aeropuerto, lo que quiere decir que fue un problema de que esas plantas sobrepasaron la posibilidad de generación eléctrica que tenía, porque todas las plantas de emergencia no son plantas de generación. Ahora, este tipo de cosas, el gobierno tiene que tratar de evitarlo. Y lo que se ve es que cuando ocurre este tipo de problemas no hay régimen de consecuencia. No hay régimen de consecuencia. Y la multa a los 5 millones. Y no hay régimen de consecuencia a nivel del gobierno. Tiene que haber una fiscalización más de cerca con este tema. Sí. Una pregunta, don Francisco Javier. Estamos en una nueva época, diríamos así, o una nueva etapa de la política. Usted es una persona muy ducha, tiene muchísima experiencia. Cuestionar su trayectoria, eso no está en discusión. Pero, por ejemplo, en el caso de la juventud, que es un voto mayoritario en estas nuevas elecciones, ¿usted tiene algún plan de acercamiento para conectar con esos jóvenes, para conectar con las mujeres? Y tengo como una inquietud. En el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo, que tienen en común una historia de trayectoria recorrida, de triunfos juntos y de un asunto, un apego emocional. Se llaman primos. Exactamente. Sí. O sea, yo no me imaginaría qué podría sentir Francisco Javier, quizás teniendo que pararse en un podio, en un debate con Leonel Fernández, no por falta de capacidad, ojo, porque nos consta que usted tiene el nivel y tiene la capacidad, sino por un tema emocional, de haber sido usted parte de ese equipo de estrategia, fue parte de los triunfos de Leonel Fernández, me imagino ese escenario, esa es una parte, y si tiene ese plan para conectar con los jóvenes y las mujeres que son un voto mayoritario en República Dominicana. Bueno, vamos por la última parte. Primero, a mí en el caso de Leonel me correspondió dirigirle 4 campañas. 2 para que ganara la candidatura presidencial y 2 veces la candidatura... a lo interno. A lo interno y a lo externo. 2003 y 2004 y 2007 y 2008. Yo te podría decir, si hay una persona que conoce al doctor Leonel Fernández como la palma de mi mano, soy yo. Pero yo soy de las personas que conoce la parte buena del otro, no la parte negativa, la parte buena. Y reconozco todos los méritos y las condiciones que tiene el doctor Fernández. Tú dices, bueno, pero usted, ¿cómo es que usted, ahorita Abril me hizo esa pregunta, de un estratega a un candidato? Pues yo te voy a poner un ejemplo para aplatanar un poco la respuesta. Si tú eres arquitecto y tú participas en 8 concursos con un diseño para una casa, tú ganas el primer lugar. El segundo año tú vuelves y ganas el primer lugar, pero son diseños para otros. Oye, pero cuando te toca hacer un diseño para tu casa, se supone que tú te vas a esmerar más, porque no es un dentista
El dentista es el único, que tú puedes ser el mejor dentista del mundo, pero tú no te puedes resolver un problema de caries, tienes que resolverte lo otro. Esto no. Aparte de que nosotros tenemos asesores, con los que nos llevamos de las directrices de los asesores, hasta ahora las cosas van efectivamente bien. Hoy, la segunda fuerza política del país, sin discusión, es el Partido de la Liberación Dominicana. Ay, la última de lo que dicen las encuestas. Bueno, que sitúan a la fuerza del pueblo bueno, como hay la... que ver, porque hay dos tipos de encuestas. Hay encuestas y hay encuestas de gabinete. La encuesta de gabinete dice, mire, pómele 40 al PRM. No, el PRM tiene 31. 31. Pero yo no he visto eso en ninguna encuesta. Ay. Averíguate por la encuesta de trabajo del PRM. Que hace 3 semanas tenía 33. Y hace 5 o 6 días tenía 31. Y cuidado si está por debajo de 30. Y lo otro, lo que tiene que ver con los jóvenes, las mujeres, son 2 segmentos de votantes importantes. Pero yo no lo veo como segmento de votantes. Yo lo veo como lo que son. Las mujeres tienen un peso fuerte en lo que tiene que ver con la República Dominicana. A veces, cuando yo voy a algunas actividades, por ejemplo, con mujeres y ese tipo de cosas, me preguntan, ¿cuál sería el papel de las mujeres en un gobierno suyo? Y yo le digo, a mí me gusta que cuando me hagan esa pregunta no hayan hombres presentes. Para no calentarse. Me dice, ¿por qué? Digo, bueno, porque en todas las instituciones donde yo he estado, el 90% de los funcionarios son mujeres. Nosotros teníamos aproximadamente 22 oficinas de turismo, de promoción turística afuera. De 22, 21 eran mujeres. Ya tú sabes. Y cuando el hombre que estaba en Colombia renunció, le dije a la directora de promoción, no me ponga a nadie, por favor. Vamos a poner una mujer ahí también. Y tú dices, y en el caso mío, ¿cuál fue la experiencia teniendo mujeres trabajando conmigo? A mí me tocó administrar la lotería, autoridad portuaria, presidente de la refinería, secretario de Estado de Industria y Comercio, creo que es el ministro de Industria y Comercio hoy. Me tocó turismo y 12 años en turismo, y me tocó la negociación completa del DERECAFTA, 2 años y medio. Salimos bien. En ninguna de las instituciones donde yo estuve, y mira que en varias de ellas estuve dirigiendo campaña también, en ninguna de esas instituciones nadie ha dicho nunca, ahí se perdió una hoja de papel, ahí se perdió un lapicero, no hay un cuestionamiento absolutamente de nadie. Y la mayoría que trabajaban conmigo eran mujeres. Entonces yo debo reconocer el papel la seriedad de las mujeres, entrega de las mujeres. Y lo otro, la juventud. Sí. Tú sabes que los intereses de la juventud va cambiando, va variando. Los intereses de la juventud de hoy son distintos a los intereses de la juventud hace 15 años. Y lo de hace 15 años son diferentes a lo de la juventud de hace 50. Entonces, en todos mis recorridos en esta etapa, yo estoy haciendo encuentros con los jóvenes. Y yo le estoy pidiendo a los jóvenes, no se preocupen tanto por escucharme, preocúpense por hablar ustedes, porque yo lo que quiero es escucharlo. ¿A qué que ustedes aspiran? Porque si tú no sabes a qué es que aspira la juventud, tú no le puedes dar a la juventud lo que necesita. Tú tienes que afinar lo que son tus acciones con los sueños que los jóvenes tienen. Entonces, en función de lo que ellos quieren y en función de lo que nosotros nos proponemos, poder elaborar una propuesta electoral seria, porque yo no creo en propuestas electorales populistas, demagógicas, para después no poder cumplirlas. ¿En qué elemento yo sí estoy haciendo mucho hincapié? En 2 temas. Primero, uno que está vinculado al tema del medio ambiente, porque yo creo que cuando sea presidente de la República, que con Dios delante lo voy a hacer, a nivel de medio ambiente yo voy a hacer una revolución en la República Dominicana. Yo parto de un criterio. ¿Cuál se supone que son los 2 elementos fundamentales para la vida, que sin ella los seres humanos no pueden vivir? El aire, el oxígeno y el agua. ¿De dónde proviene toda el agua que nosotros nos tomamos?
de los ríos. Usted quiere una cosa más sucia, abandonada y asquerosa que los ríos en la República Dominicana. Y con esto no estoy salvando a nadie. Vete a cualquier río de este país. Gomas viejas, nevera vieja, animales muertos. Mucho plástico. Entonces yo digo, yo por ejemplo digo, yo soy un país admirador del Canadá, porque yo he ido a Canadá, he visto sus ríos, nunca he visto un vaso plástico, una basurita, una servilleta, una colilla. Entonces he dicho que lo primero que voy a hacer desde que llegue al gobierno es iniciar un proceso de rescate de todos los ríos. Y voy a restaurar, que ese es un nombre que existe, un concepto, restaurar todos los ríos de la República Dominicana para que vuelvan a ser como antes. Tú dices, ¿y eso es posible? 100% posible. Hay que invertir, pero nosotros tenemos que trabajar, porque nosotros no podemos seguir con el nivel de irresponsabilidad que se está teniendo con los ríos y un elemento tan importante como el agua. El segundo elemento, que yo digo que está vinculado para mí al medio ambiente, ¿cuál se supone que es el lugar donde deben estar lo más limpio? O donde están los alimentos, sí, en los mercados. Sí. Y tú quieres una cosa más abandonada, sucia, que los mercados aquí. A excepción del mercado modelo de la Mella, donde van turistas. En los países desarrollados, los mercados son lugares donde van los turistas, por el orden, la organización. Y yo he dicho, ya esa tarea no se le puede seguir dejando a las alcaldías, ni a los ayuntamientos. Eso tiene que asumirlo el gobierno, obviamente, en colaboración con ellos, y convertir los mercados dominicanos, donde están los alimentos y que se puedan vender otro tipo de productos, alimentos procesados, en lugares donde los dominicanos se sientan orgullosos de ir a eso. Y el segundo tema, que para mí tiene importancia, es el tema de la educación. Nosotros, este año, el presupuesto de educación, creo que eran 309 mil millones de pesos. Oye, eso es mucho dinero. Sin embargo, todas las pruebas internacionales, cuando se hace una evaluación de la calidad de la educación, no avanzamos. Y yo digo, si el presupuesto del 2026, en vez de ser 309 mil millones, fueran 618 mil millones, tampoco avanzaríamos. Porque ya, esto lo que te está diciendo es que el modelo que nosotros estamos aplicando es un modelo que tú tienes que revisarlo. Que se aplicó desde el principio, desde que se comenzó con el 4%. Y hay que revisarlo. Y hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que coger cuáles son aquellas experiencias que han tenido éxito. Que las hay. Yo no puedo inventarme, poner una fábrica, poner muchachos emprendedores, invéntenme una taza de tomar café. Eso se inventó. Lo que se inventó ya se inventó. Hay países donde la educación camina como tiene que caminar. ¿Cuál es el primer país? Finlandia. Segundo país, Corea del Sur. Tercer país, Holanda, Japón, España. Premisa de dónde se parte. Si tú quieres estudiantes de excelencia, tú tienes que tener profesores de excelencia. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que invertir en la capacitación de esta plantilla de profesores que tú tienes hoy, porque si tú quieres transformar el sistema educativo, es con esa plantilla que tú lo vas a hacer. Eso es lo primero. Segundo, ¿a qué edad entran los niños al sistema escolar aquí? A los sistema 5. público. A los 6, a los 7. Sí, se está esperando que sea el 5. Pues déjame decirte, A los 3. hemos venido cometiendo un error histórico. ¿Por qué? Porque el papel de un Estado responsable es empezar a trabajar la educación del niño desde el momento en que el niño empieza a desarrollar su cerebro. Cuando el niño nace, en el primer año, el cerebro del niño se duplica, el tamaño. En el tercer año, el cerebro del niño se triplica. A los 6 años, el cerebro del niño tiene el 90% del peso y tamaño final que va a tener hacia el final de su vida. ¿Qué quiere decir? Que todas las conexiones internas en el cerebro del niño, la mayoría se da entre el momento que nace y la edad número 7.
¿Tú sabes cuántas conexiones de neurona hace un niño cuando nace? A partir del momento que nace, 2 millones de conexiones por segundo. ¿Qué quiere decir? Que ese es el momento en que el Estado tiene que actuar. En este caso, actúan las familias. Con estimulación temprana. Con estimulación temprana. Pero eso no, y tú eso sabes, no es el papel de INAIPI, por ejemplo. Se supone que para eso fue creado, para la estimulación temprana. Esto es el Estado que tiene que asumirlo. Sí. Con educación, educación temprana. Cuando tú vas a un maternal y tú ves niños de 1 año, están jugando. Tú dices, los niños están jugando. No, los niños no están jugando. Los niños están aprendiendo a comunicarse, aprendiendo a socializarse. Coge un niño que haya salido de un maternal y compáralo con un niño que no haya tenido esa extraordinaria experiencia. El resultado en su eficiencia educativa es distinta. En Tennessee, por ejemplo, acaban de hacer un experimento. Ellos buscaron, hablando de la eficiencia de la clase profesoral, en Tennessee, buscaron 2 niños de 8 años con un nivel educativo similar. Y durante 3 años, uno de esos niños, la educación recayó sobre un maestro catalogado de excelencia. Y el otro niño recibió educación con un profesor normal. Cuando hicieron la evaluación a los 3 años, el rendimiento del niño de educación normal era 37% y el de la excelencia era 92%, porque los niños necesitan sentirse inspirados por su maestro. Entonces, cuando hablamos de la excelencia en la magistratura, yo tengo un plan, que es el que me gusta. Si yo quiero tener buenos estudiantes y yo quiero tener buenos profesores, yo necesito que lo mejor que salga de las universidades vaya al magisterio. Sí. Entonces hay que empezar desde el 3º de bachillerato y 4º de bachillerato a identificar cuáles son los mejores estudiantes, los mejores cerebros, para tú llevarlos a que estudien pedagogía. Pero ¿bajo cuál motivación? Pero ahí es lo básico. Pero tú sabes cuál es la motivación. La verdad es que históricamente se ha abandonado. Yo te voy a decir ahora cuál es la motivación. O sea, la diferencia entre lo público y lo privado, que siempre lo he dicho aquí, es el monitoreo, la supervisión, que no existen en los ministerios de educación. Por eso yo decía que el 4% se invirtió en bloc y varilla y se olvidó de la calidad en la educación. No, pero ahora te voy a decir cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Ajá. Que los profesores que entren por primera vez al magisterio reciban un salario que les dé un estatus. Sí, exacto. En Estados Unidos, un maestro es un maestro. En Estados Unidos, un policía es un policía. En Estados Unidos, un bombero es un bombero. Y tú te das cuenta incluso por su estatus, porque son 3 de las profesiones que reciben el mayor respaldo. Entonces aquí, tanto dinero que tenemos en el 4%, hay que bien utilizarlo. Ya el presidente Danilo Medina, en su gestión, empezó trabajando con lo que tiene que ver con elevar el nivel del estatus del maestro. Antes de que Danilo Medina llegara a la presidencia, que déjame decirte, el 4% para la educación estaba establecido por ley. Pero a él le cabe el mérito de haber sido el que lo aplicó por primera vez. Sí. Cuando tú ibas a una escuela pública, si había 1 o 2 vehículos ahí, eran muchos en el parqueo. Los maestros no tenían carro. Vete a una escuela pública hoy. Eso se consiguió en el gobierno de Danilo. Que los niveles salariales subieron tanto que todos los maestros hoy tienen vehículos, han subido su estatus. Y cuando tú vas a un pueblo hoy, y tú haces una reunión, ¿qué me ha pasado a mí? Yo he llegado a reunión y he dicho, mira, ese que está ahí es maestro. Y ese que está ahí es maestro. Porque tú te das cuenta, ahora nosotros tenemos que subirlo más. Sí, y obviamente, este es un plan. Pero eso no resolvió el problema de la educación. Pero lo mejoró. No. Y lo mejoró. Y tú sabes, no, pero escúchame, y tú sabes qué mejoró. Toda la inversión que se hizo en infraestructura. Porque que la varilla y cemento. Mucho ingeniero, mucha varilla. No, mucho ingeniero no. Muchas obras que dignificaron a los estudiantes. Antes la mayoría de las escuelas se estaban cayendo. Lo que pasa es que todo ese programa se detuvo cuando llegó este gobierno. Morris.
Este gobierno, cuando empezó, o sea, una de sus estandartes de campaña fue precisamente trabajar contra la corrupción. Lo primero es si se consiguió el cometido, si usted entiende que se consiguió el cometido. Y lo segundo es, de usted ganar en el 2028, ¿cuál sería su mayor proyecto de nación? Bueno, yo he elaborado un par, el que tiene que ver con la educación, que para mí sería el mayor. Y con la parte de medio ambiente. Y tú sabes por qué esa parte de la educación, porque reconozco, tú puedes durar 4 años, 8 años, 12, lo que tú quieras, pero los resultados van a ser a más largo plazo. Pero en algún momento tienen que empezar. En la parte que tiene que ver con el medio ambiente, rescate de los ríos, restaurar los ríos a lo que eran antes, hay que empezarlo. Claro. Otro elemento, nosotros tenemos que contribuir a ordenar. A mí me preguntó alguien en un lugar, si usted tuviera que utilizar una palabra de lo que usted quiere para el próximo gobierno, ¿cuál usted utilizaría? Orden. Este país hay que empezar a ordenarlo, a disciplinarlo, porque la disciplina antes se imponía de mala manera, pero hoy hay tantos recursos tecnológicos a nivel de la comunicación. Mira, por ejemplo, esta playa de que está aquí. Ustedes son comunicadores. Yo veo que el gobierno gasta, para este año va a gastar 10.500 millones de pesos en publicidad. Y yo los reto a cualquiera, búsqueme un anuncio del gobierno que vaya dirigido a educar a los niños para que no tiren la basura en el que no tiren la basura en la calle. Bueno. Búsqueme un mensaje que vaya dirigido a los hombres para que no cometan ese acto contra natura de golpear y maltratar a la mujer, porque eso es un acto contra natura. Claro. Yo te pregunto a ti. Sin embargo, fue en el gobierno de Danilo Medina donde se sacó la materia de moral y cívica, que se tuvo que poner de nuevo ahora, lo que resulta contraproducente de todo lo que se trabajó en ese sentido. Estoy muy de acuerdo con usted en esa parte, en que hace falta de que la publicidad del Estado esté dirigida a los sectores más importantes. La verdad es que hay un despilfarro en ese sentido y debería estar mejor dirigida. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que le preguntaba a la compañera sobre su eje principal de campaña es muy interesante y qué bueno que ella le hizo la pregunta. Yo te voy a responder primero. Sin embargo, pero sí, pero yo no he terminado la pregunta. Bien. Lo que decía es que sobre sus ejes de campaña, qué bueno que usted hablaba del medio ambiente y que hablaba de su concentración en cuanto a la mujer y la juventud. Siento que es un plus para su campaña porque la verdad es que ha tenido una trayectoria muy limpia en cuanto a todo lo que usted ha trabajado y así lo reconocemos en este programa. Mira. Los casos más importantes de corrupción administrativa como la sobrevaluación, Odebrecht y todo eso, ¿de qué manera, cuáles son los controles que se va a tomar en su gobierno en el 2028? Bueno, vamos, como dijo Jad el Destripador, vamos por partes. Mira, primero, tenemos que quitarnos un cliché de la cabeza. Sí. A veces, eso me pasa a mí hasta con los hermanos míos, que yo le voy a decir algo y yo le digo, oye, pero yo te estoy hablando a ti. Y cuando yo te estoy hablando, tú no me estás escuchando. Tú lo que estás pensando, ¿cómo me vas a responder? ¿Verdad? ¿Cuál es el cliché que tenemos que quitarnos de la cabeza? Que el gobierno está haciendo esto mal. No, pero que cuando Danilo, lo que el gobierno de Danilo hizo mal, lo hizo mal. Y si lo hizo bien, lo hizo bien. Oh, okay. Y este gobierno cuando se evalúa es por lo que está haciendo y tiene una oportunidad. Claro. Porque cuando tú le dices a alguien, usted está cometiendo un error. El valor del error para mí es más importante que el valor del acierto. Claro. Porque cuando tú reconoces el error, tú no lo vuelvas a repetir. Sí. Los animales en eso, un caballo va por un trillo, sí. Se cayó en un hoyo, lo sacan, tú lo retiras y al año lleva el caballo otra vez. Cuando llega a ese hoyo, el caballo no sigue caminando ahí. Oye, los animales. Y por eso le decía ahorita lo que tiene que ver con la agresión a la mujer. Ustedes nunca han visto un toro corneando una vaca, ni un gallo peleando con una gallina.
ni un caballo pateando una yegua, nunca. Y se supone que son ellos los animales. No, y se supone que el animal racional es el hombre. Exacto. Entonces, eso es un hecho contra natura. Entonces, eso hay que trabajarlo. Claro. Lo que tiene que ver con la política de corrupción, siempre habrá gente, no importa el lugar, en las iglesias, en las instituciones militares, en las instituciones de cualquier tipo, hasta en el deporte, porque en Grandes Ligas permanentemente aparecen casos. Lo que hay es que tú crear una serie de mecanismos. Yo soy de lo que digo que cada maestro tiene su librito. Cada gobierno ha tenido su librito. Yo voy a tener el mío. Claro. Es verdad que el Estado es grande, pero un ministerio es grande. Yo apliqué mi librito con un sistema de supervisión que lo voy a aplicar en el Estado y me dio resultado. Ahí estoy de acuerdo con aquella frase del presidente Abinader que dice: yo tengo amigos, no tengo cómplices. Todos los presidentes, yo creo que esa debe ser la línea. La consigna, claro. Ahora, la justicia tiene que actuar igual para todos. Claro. Y por eso toda persona que en este gobierno es acusado de corrupción, es difícil que tú me encuentres a mí mencionándolo ni atacándolo, porque tú tienes que esperar que el debido proceso se cumpla. Lo que yo no veo, lo que estoy viendo es que este gobierno ha abandonado el discurso anticorrupción que antes tenía. Y que ya, por ejemplo, hubo una joven que en este gobierno era ministra de la Juventud, cuando empezó el gobierno, Kimberly Taveras. ¿Por qué quitaron a Kimberly? Señores, a Kimberly la quitaron sin haber comprado una hoja de papel en el ministerio, en un acto de injusticia. Oye, y sigue siendo PRMista ella. A Kimberly la acusaron porque su declaración jurada de bienes obvió un bien que tenía. ¿Qué es lo que se hace con eso? Óyeme, Kimberly, manda una carta de rectificación, claro, y tú resuelves eso. Claro. No. La crucificaron. Hay que sacrificarla para que se vea que nosotros tenemos lucha contra la corrupción. Ahora los hechos de corrupción pasan y al gobierno le da trepito porque se han abundado tanto que se han convertido prácticamente en una cotidianidad. Francisco Javier, me gustaría saber si ya usted llevó la solicitud al comité político de que se proponga al comité central para fines de que el año próximo se haga una consulta interna. Y lo más importante para mí saber si usted, ¿qué va a hacer si eso no se acoge y si se deja para el año 2027 conforme al plazo de ley? Le pregunto porque le escuché el otro día diciendo que llevar al PLD a hacer un proceso en el año 2027 es quitarle las oportunidades de competir realmente. Yo digo, bueno, pues si ya usted está vaticinando de que eso será así, ¿va a ser candidato o va a mantener su precandidatura a pesar, en el caso hipotético de que el comité central o el comité político, no conozco bien cuál es el tema del reglamento interno, apruebe esa consulta como se hizo en el año 2022? Mira, ¿va a mantener su candidatura? Si el partido decidiera que el candidato no lo va a escoger en octubre del 27 y que va a escoger el candidato un día antes de que lo inscriba en la Junta Central Electoral en el 2028, yo seguiré siendo candidato. Yo seguiré como quiera. Hasta el final. Lo que quiere decir que eso a mí no me afecta nada. Ahora, un partido que escogió un precandidato único, que fue lo que hicimos en el 2022. Ajá. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque en el 2020 sacamos 38%. Hoy, ¿cómo se explica que cuando tú sacas 10% de la candidatura presidencial, de que tú estés sacando pechito? Pechito. Que vamos a esperar los últimos. No, en octubre. Tiene sentido. Óyeme, ¿cómo es posible que el PRM, en un retiro que hizo en Jarabacoa, ellos decidieron escogerlo en el 2026? Es un acuerdo interno. Los partidos políticos tienen plena libertad de hacer acuerdo interno. Claro. Yo te pregunto, ¿alguien duda quién es el candidato a la fuerza del pueblo? Nadie lo duda. No. Entonces yo dije por eso en el comité político. Y como lo dije ahí, y nadie se puso guapo, lo puedo decir aquí.
el que me hable a mí del comité político o fuera del comité político de que el PLD debe dejar el proceso para octubre del 2027 es un aliado del PRM. Ay, Dios mío. Y déjame decirte, lo dije allí, nadie se ofendió y aquí nadie se puede ofender. Porque tú tienes que saber cuál es el objetivo. Lo que queremos es ganar o lo que queremos es cherchar. Yo por lo menos quiero ganar. Pero la solicitud está allá al comité político para que eso se someta al comité Nosotros central. discutimos en marzo esta situación y el comité político acordó que era en los primeros 3 meses de enero del 2026. Sí. Y obviamente esto fue al Tribunal Superior Electoral, una parte de los precandidatos parece ser que los llevaron. Saludo a ver. Pero el comité político volverá a conocer este tema y el comité central será convocado para estos fines. Hay corrupción en todos los partidos, y usted lo ha dicho en muchas ocasiones. Sin embargo, aparentemente la gente asocia o identifica al PLD con el tema corrupción. ¿Usted cree que ha sido un error comunicacional del Partido de la Liberación Dominicana, que no ha sabido tal vez distanciarse del tema? ¿Es un tema de conducta? ¿Por qué la gente sigue asociando al PLD, que salió hace 5 años del gobierno, que no debiera de ser conversación, pero sin embargo sigue asociando estos temas al Partido de la Estrella? Mira, primero, asocia y asociaba son dos conceptos diferentes. Yo creo que el término... Presente y pasado. El término correcto es asociaba. ¿Cuál fue el problema de lo que pasó entre el 20 y el 21 y parte del 22? Lo que afectó al PLD no fueron las acusaciones de corrupción. Lo que afectó al PLD fue la actitud que asumimos frente a las acusaciones de corrupción. Entonces fue un tema de conducta de partido. Ahí había que salir a defenderse, había que salir a hacer oposición, porque lo que pasó ahora pasó en el año 2001. En el año 2001 el PLD tuvo que ir a la Procuraduría General de la República en una gran manifestación. Nos cayeron a bombazos, pues nos cayeron a bombazos. Nosotros en el comité político planteamos acciones similares. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, porque la mayoría decidió otra cosa. Esa es la democracia. Pero esa es la democracia. Pero la posición mía era contraria a eso. Y respeto, como siempre, lo que tiene que ver con el centralismo democrático, lo que dice la mayoría, eso es. Pero ellos han entendido que eso fue un error, esa actitud tan pasiva. Yo creo que fue un error. Porque también... O tal vez no tenían cómo defenderse. No, siempre hay cómo defenderse. Siempre hay cómo defenderse. Y más si está iniciando un proceso. Pero hoy, por ejemplo, a quien la gente percibe como partido más corrupto es al PRM. Hoy. Pero lo dijo Milagro Ortiz. ¿Cómo fue? Perdón, yo no escuché. Milagro Ortiz. Por eso fue que... Pero que me Dejen esa muchacha tranquila. Yo sé que Francisco estaba bien. Francisco se encontró extraño, que ella se quedó callada porque no yo. Pero ella está bien. Qué muchacha más amena de Alvarito, En automático dije, escuchaste yo. Tiene los guantes ahí de cualquier cosa de una vez para arriba. No, al contrario, yo estoy aquí deleitándome con el señor Francisco. Claro, pero mira, turnos claro como sí, es, claro. turnos como eso siempre son necesarios. pero mira, Sáquenme ese corte, diría Francisco. para rectificarte, Ajá, ¿qué que fue lo es que dijo? sumamente importante. Ajá, Dijo tú quieres escuchar, que sacarme la boca. actualmente, Sí. que actualmente Ajá. la población a quien entiende que Percibe. es el más corrupto es al Mira con el PRD. gusto que ella Mira, lo dice. Pero déjame hacer una pequeña Sí, para que él corrección. termine conmigo. Porque, No, y la verdad es que- yo dije ahorita, la corrupción no tiene partido. Exacto. una Corrupción no realidad. tiene partido. Hasta de acuerdo. Si alguien No, me yo estoy dice, totalmente de acuerdo. si alguien me dice, Ahora el lo que no PRM, hay impunidad. si alguien me dice, el PRM es corrupto, no. El PLD es corrupto, no. La Fuerza del Pueblo es corrupta, no. El PRD es corrupto, no. Reformista es corrupto, no. La corrupción tiene responsable. Nombre y apellido, cédula. Nombre y apellido. Y cédula. Porque yo nunca he visto en la historia democrática de América Latina que hayan sometido a la justicia a un partido político. Y que el hacho, la estrella, el dedo No. y Te voy a poner un caso. Te voy a poner un caso. Cédula, lo que somete. Lo que pasa es que la gente tiende a generalizar. Cuando un Bueno, pero es que policía lo demasiado Dios lo o ve. cuando 5 policías cometen un acto de barbarie por ahí, la gente habla de la policía, pero no es la policía, son esos 5. Y a veces la gente ni sabe quiénes son y acusa a la institución. Entonces yo lo que sí digo, que en este gobierno
los casos que se han presentado de corrupción son casos verdaderamente alarmantes. Este caso de Senasa, todos estamos a la espera de que el Ministerio Público termine. Pero la verdad es, yo creo que el caso de Baninter se le va a quedar pequeño a este caso. Bueno. Lo que tiene que ver con el monto, que se hablaba de los 55,000 millones. Las gracias a Francisco Javier, candidato. Y el programa ya se acabó. Necesito una hora más. Un cafecito, señor director. Dejar que Francisco Javier dé un mensaje final a la población que le está escuchando. Ahí va, pero lo que pasa es que usted está muy nervioso. A mí me aquí me están mandando fotos de don Francisco. Dice David que está está pendiente por YouTube, aunque está en el medio. Sí, señores, 5,600 personas conectadas en el día de hoy. Mucha gente conectada con Francisco Javier García. Y de verdad que nos sentimos muy, pero muy complacidos con todos los amigos que están conectados. Claro. Francisco, un último mensaje para los PLDistas, para el país y para los miembros del Comité Central. Bueno, primero, darle las gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir intercambio de ideas. Claro. Darle las gracias a Dios por permitirme estar aquí en salud y en buena comunicación. Y darle las gracias a todas las personas que han estado en contacto con este programa. Hay muchos que no lo están, pero que lo van a estar, porque este programa se va a difundir más. Y mi mensaje específicamente al Partido de la Liberación Dominicana es que sigamos trabajando. Que sigamos trabajando de manera incansable, trabajemos como si las elecciones fueran este año. Muy bien. Y trabajemos, porque en la única parte que el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. El que quiere tener éxito tiene que salir a buscarlo, no te va a tocar la puerta. Lo otro, la gente no vota por lo que tú hiciste, la gente vota por lo que tú vas a hacer. La gente vota por las esperanzas que tú despiertes en ellos. Y yo creo que la única forma de usted despertar esperanza en la gente es contactando a la gente, hablando con la gente. Las elecciones no se ganan ni con piedra, ni con palo, ni con cadena. Las elecciones se ganan es aquí y aquí. Y obviamente ese es mi mensaje para el PLD y obviamente finalmente darle las gracias a todas las personas de cualquier partido político y sin partido que hayan estado sintonizando este programa. Y que han abrazado también ahora, luego de sus ponencias aquí, su proyecto presidencial. No, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, señores, las gracias a ustedes por haber sintonizado esta entrevista. Entrevista de verdad. Francisco Javier García.